Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar la evaluación en psicología forense. Algo elemental o básico precisamente de la psicología forense pues es tratar de medir la conducta, los daños o lo solicitado por alguna de las partes con base en fundamentos científicos estandarizados. Por eso vamos a revisar cómo se hace la evaluación. Y para eso pues vamos a empezar hablando de la psicometría en nuestro país. ¿Qué es la psicometría? Bueno, la psicometría es una ciencia psicológica que es utilizada en ámbitos legales y que hasta cierto punto requieren un extenso estudio. No voy a aplicar dos pruebas para ir a representar un caso legal, por supuesto que no, se requiere de mayor pruebas. Quien realiza la psicometría en ámbitos legales debe de tener demasiada habilidad ética y precisamente el buen manejo de pruebas. Esto es lo que va a hacer que la persona se vuelva experto o perito. La psicometría, como bien lo decíamos, es una ciencia psicológica que al final de cuentas va a medir fenómenos psicológicos. Las primeras adaptaciones que se hicieron de la psicometría ya como un aspecto relevante en la psicología fueron hechas en centros psiquiátricos por el doctor Rogelio Díaz Guerrero en 1963, quien se preocupó porque las pruebas psicológicas tuvieran una estandarización. Pero, ¿qué es la estandarización? Pues es un proceso donde vamos a unificar criterios, características o procedimientos. Son parámetros que me van a decir que los resultados de una prueba son confiables. Existen varias condiciones para aplicar las pruebas y una necesitamos considerar precisamente el tipo de población que estamos estudiando porque no todas las pruebas son aplicables a todas las poblaciones. La edad de los participantes, necesitamos asignar pruebas de acuerdo a la edad. Las condiciones físicas y el desarrollo del sujeto, esto por lógica es entender que una persona con cierto grado de discapacidad o con una capacidad diferente, pues va a batallar para cierto tipo de pruebas y evidentemente características del desarrollo como madurez, etc. La cultura, el tiempo de aplicación de la prueba y las condiciones de iluminación son todo lo que debemos precisamente considerar para la aplicación de pruebas. Si son pruebas que tardan mucho y estamos tratando con una personalidad muy desesperante, pues no le vamos a aplicar una prueba de 2 horas. Las condiciones de iluminación también, ¿verdad? Por aquello de que puedan tergiversarse los resultados. Es bien importante no romper con las reglas de estandarización. La confiabilidad de los instrumentos. ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad es el grado en el que el instrumento produce resultados coherentes. En pocas palabras, si yo vuelvo a repetir el mismo instrumento, los resultados van a ser similares. No tiene por qué arrojarme resultados diferentes. Y aquí hay parámetros de la confiabilidad. La confiabilidad se desglosa en nula, baja, confiable, muy confiable, excelente confiabilidad y confiabilidad perfecta. Lo ideal es que tuviéramos esto. En psicología las pruebas generalmente llegan a excelente confiabilidad, que es lo que nosotros buscamos. También otro de los aspectos importantes a considerar dentro de la estandarización o las pruebas psicométricas es la validez, y la validez no es otra cosa más que lograr que el instrumento que voy a aplicar mida el fenómeno para el cual está construido, es decir, que mi instrumento sea capaz de medir lo que pretendo medir. Vamos a ver un tema muy importante porque este aspecto de la psicología forense muchas veces tiene que ver con las peticiones de algunos MP o ministerios públicos en cuestiones de rasgos o factores psicológicos que intervengan en un caso. Entonces es bien importante resaltar que un agente del Ministerio Público va a pedir a un experto en psicología o a un perito en psicología. Puede pedir dos cosas, un informe pericial o un dictamen pericial, pero vamos a ver cuál es la diferencia. El informe pericial es la expresión técnica, práctica o científica sobre todos los hechos o causas realizada por un perito, en este caso un perito de psicología, y que va a responder a varias cuestiones realizadas por un peticionario. Mientras que el dictamen pericial es el informe que hacemos los peritos de parte o los terceros peritos que se propusieron como prueba en los casos judiciales. Para entender un poco la diferencia, generalmente los informes son de índole particular y los dictámenes son de índole judicial.
Cualquiera puede hacer un informe pericial sin que tenga necesariamente que llegar a cuestiones legales, mientras que el dictamen pues ya es una cuestión más judicial. Es bien importante que cuando hacemos dictámenes o informes, lo que pretendemos, bueno, en cuestiones legales o jurídicas, es evaluar el daño moral en las personas. En psicología es muy difícil usar este término. ¿Cómo mides el daño moral? Pues no se puede. Y uno de los errores comunes que más cometemos precisamente es intentar evaluar el daño emocional, ¿sí? No podemos evaluar el daño emocional porque muchas veces la situación por la que está pasando la víctima o el victimario está unada a una aparición espontánea de reacciones psicofísicas, como por ejemplo los neurotransmisores, que afecta el tiempo, que afecta el espacio. Entonces lo correcto es evaluar el daño psicológico, no el daño emocional, porque al evaluar el daño psicológico estamos evaluando el efecto del recuerdo del suceso, es decir, una vez que sucedió, aconteció el crimen o el delito, entonces vamos a evaluar cómo esa persona al recordarlo le provocó un daño psicológico. Y para esto una herramienta muy eficaz pues es la entrevista cognitiva, que esta a su vez tiene la finalidad de conseguir respuestas emocionales a través del recuerdo traumático. Aquí vamos a entender que hay muchos paradigmas en la cognición y los peritos en psicología deben de estar experimentados en este enfoque principalmente. En la entrevista cognitiva es elemental evaluar cómo está la atención del sujeto, cómo es su memoria, la percepción, la inteligencia, el pensamiento y el lenguaje, porque esos van a ser elementos que nos van a dar pauta para evaluar el daño psicológico. Las técnicas para poder hacer la entrevista cognitiva, pues tenemos la reconstrucción mental, ¿sí? Es decir, que el individuo vaya reconstruyendo el evento traumático paso a paso, que nos dé un contexto físico de lo que sucedió para empezar a detectar las secuelas de ello. El recuerdo libre, ¿sí? Podemos, en la primera generalmente vamos pidiéndole al sujeto que recuerde paso a paso y en la segunda le decimos que nos platique simplemente. El tercero es el cambio de perspectiva. Aquí los peritos en psicología evalúan cómo el sujeto puede cambiar la perspectiva acerca de un suceso traumático y precisamente es lo que nos va a dar la pauta para evaluar el daño psicológico. Y la instrucción sobre el relato. Muchas veces se solicita solamente que relate una parte del suceso traumático para ver cómo ha sido el daño psicológico. Muchísimas gracias por su atención.